Buenos días, mi nombre es Francis Neoraliza Medrano y les voy a hablar sobre los primeros pobladores de la isla, su procedencia y su cultura. Empecemos. La historia de cómo los primeros pobladores de la isla llegaron a la Española es un misterio que está plagado de muchas teorías e hipótesis, puesto que los taínos ocupaban la isla de Puerto Rico en la totalidad de su territorio, la isla española a excepción de su parte nordeste, la isla de Cuba a excepción de su extremo occidental, la isla de Jamaica, que hasta donde se sabe estuvo habitada exclusivamente por arahuacos taínos, y lo mismo pasaba con el archipiélago de las Bahamas. Por lo que hubieron muchas teorías de cómo fue de que estas personas llegaron a estos territorios, siendo la teoría más reconocida la de que los primeros pobladores eran provenientes de grupos aborígenes de las cuencas de los ríos Orinoco en Venezuela y Xingus y Tapajos en las Guyanas, y que se establecieron en 4 grandes oleadas migratorias, de las cuales hablaremos más adelante. La sociedad taína se encontraba en la fase del neolítico, como pueden ver en las imágenes, de tal manera que la economía de las comunidades taínas estaba basada en el trabajo agrícola y la principal materia prima era la piedra pulimentada, ya que no se utilizaban los metales en el instrumento de trabajo. Es tan tal que incluso, aunque los taínos sí llegaron a trabajar el oro, no lo fundieron como en los países europeos, sino que más bien martillaban el mismo y le grababan ciertas formas. La sociedad taína algo más que no conoció fue la ganadería. Esto fue debido a las condiciones ecológicas y a la ausencia de animales domesticables. Esto no quiere decir que no hayan domesticado absolutamente nada, puesto que llegaron a domesticar a algunas avecillas que atrapaban por ahí y las encerraban en pequeñas jaulas que creaban ellos mismos. También el único cuadrúpedo que llegaron a conocer fue el amigo del hombre, pero el amigo del hombre cuando se encontraba mudo. Los españoles creían que los taínos utilizaban el perro mudo como perro de caza, pero después se dieron cuenta que esta clase de perro no había aprendido a ladrar y les sería inútil para esta labor. Además, ellos los taínos no pretendían, cuando domesticaban al perro mudo, utilizarlo como alimento, pero considerando que era una época en la que existía muchísima hambruna, el perro terminaba llegando a ser la cena, lamentablemente. A pesar de que la caza tuvo no tanta importancia, era más considerado lo que se atrapaba como algo de lujo, pero la pesca sí llegó a tener cierta importancia, aunque no tanta como la agricultura. Por ejemplo, los taínos poseían numerosas técnicas y conocimientos auxiliares para los cultivos. Por ejemplo, dejaban las semillas de maíz en remojo durante un corto de tiempo antes de sembrarlas, puesto que creían que éstas iban a aprender más fácilmente, aunque también se dieron cuenta que la posibilidad de que esto ocurriera no iba a ser muy alta. Por lo que para este mismo efecto sembraban los frutos en las épocas de lluvia o cuando suponían que lloverían. Pero, no confiándose siquiera de este procedimiento, también se aseguraban de que ésta pudiese crecer de manera vigorosa, sembrándolas únicamente en la época de luna nueva, porque tenían la creencia de que iban a crecer a la par de la luna. Pero como esto tampoco era suficiente, tenían algunos merequetengues mágicos en relación a la agricultura, uno de los cuales era el entierro de ídolos de divinidades agrícolas en su sembrado. O sea que sí, existieron semillas hasta para esto, porque los taínos tenían creencias animistas en donde pensaban que cada fenómeno natural, cada cosa tenía un dios que la seguía detrás. La caza, como decía anteriormente, no tuvo tanta importancia, debido a que no había tanta fauna terrestre y además las especies eran muy pequeñitas. Así que vale destacar, como pueden ver aquí, que los productos de la caza eran destinados al consumo del cacique y de otras personas importantes de la comunidad, puesto que los mamíferos e iguanas eran considerados bienes de lujo, ya que eran muy difíciles de encontrar. Y sería bueno agregar en esta parte que ellos consideraban cada cosa que fuese muy difícil o estuviese en un punto extraño donde no todos pudieran pasar, era considerado algo de lujo, razón por la que el cobre y el aleamiento de cobre y plata fue mucho más valioso para ellos que el mismísimo oro. Por ejemplo, aquí se pudo leer en uno de los escritos de Marty que la carne de serpiente, es decir, la iguana, era uno de los que más estimaban hasta el punto de que los plebeyos no tenían permitido probar esa carne. Las viviendas. Muy bien, las casas taínas estaban a la necesidad de la época, que en ese entonces eran conservar frecuentemente el fuego en su interior, ya sea para cocinar o resguardarse del frío, por lo que tenían un agujero en la parte más alta que permitía la salida del humo.
También la casa de los taínos tenían una profunda relación con el grupo gentilicio que la habitaba, por lo que estuvieron acompañados de algunos objetos religiosos y cráneos colgados en cestas, las cuales posiblemente pertenecían a sus antepasados, ya que los taínos tenían muy arraigada esa creencia de que sus antepasados salían con ellos en las noches. Incluso decían que los muertos salían a bailar y que se distinguían de los demás solamente porque no tenían ombligo. A estos le llamaban opia o upia. La casa de los caciques era muchísimo más grande, como pueden ver en la imagen, que hay una casa un poquito más cuadrada y que tiene muchísimo más ventilación. Esta era la casa del cacique. Incluso los taínos llegaron a hacerle casas a sus dioses, o sea, si nosotros teníamos iglesias modernas, ellos tenían sus templos para sus dioses semíes, a los cuales le hacían la caoba. Continuemos. Aquí, como pueden ver, es un batey. No se sabe exactamente qué fue lo que representaba esta imagen, pero podemos ver a taínos corriendo, cargando objetos. Ellos se entretenían principalmente con los batalles, o sea, eso era un juego de pelota el cual practicaban en los batalles, que eran estas zonas que ellos construían para jugar específicamente este juego. Las pelotas se hacían por medio de incisiones a unos troncos o raíces, mezclaban las sustancias que recogían con otros zumos y hierbas y lo cocían, y de la pasta obtenida modelaban las pelotas, las cuales eran muy duras y pesadas, o sea, persona que le cayera una pelota en la cabeza, persona que se quedaba sin cerebro hasta entonces. Los batalles también les servían de intercambio, o sea, ellos tenían también sus propios premios de consolación para cada vez que ganaban algún juego. Aquí podemos ver la organización social de los taínos, en donde la principal fuerza era el cacique, le seguía el nitaíno, el beíque y las naborías. El cacique era el máximo jefe de la tribu. Una de sus funciones era proteger a su cacicazgo en caso de guerra. Pero también los taínos se podían dividir hasta en 3 tipos, el cual había uno que era el de una simple aldea local, al que llamaban Huaucherí. Había también el cacique que pertenecía a una aldea fuerte que influenciaban a otros o dirigían otras. Y por último estaba el cacique que dirigía una región vasta, que este era al que le decía Matungerí, que significaba vuestra alteza, que era como los españoles llamaban a sus reyes. Tenemos a los nitaínos, que pertenecían a la clase noble. Estos eran guerreros y artesanos, aunque normalmente el artesano era el beíque, quien era que creaba los semíes. Al nitaíno no creo que se le considerara un artesano hasta hoy en día. Los boiques no eran sacerdotes, eran curanderos, y también solían ser los que les enseñaban a los hijos del cacique las creencias. Además de que eso también se prestaron a ciertas prácticas fraudulentas por los cuales los españoles dudaron, pero de esto también hablaremos mucho más adelante. Ya por último teníamos a los naboríes. Las clases más bajas estaban compuestos por los arrianos, que trabajaban la tierra, cazaban, pescaban. Eran los encargados de hacer los trabajos más duros y de los que nadie querría hacer. Los areitos. Quien nunca haya escuchado hablar de un areito definitivamente no es dominicano o no ha estudiado muy bien su cultura. La palabra areito también significaba canción, y este era un modo de conservar y transmitir las costumbres. En estas participaban todos los integrantes de la comunidad, y ya fuera como observadores o danzantes, no como en el ritual de la caoba, donde solamente podían participar los hombres. Los areitos se realizaban para los sucesos importantes, para las bodas de los caciques, los nacimientos de los hijos de los caciques, los funerales, la buena cosecha, la salud, los festejos de las victorias, el eventos del pasado, e incluso se utilizaban para conmemorar a sus héroes. Ahí en esos areitos ellos contaban la historia sobre cómo habían ganado grandes victorias guerreras para su cacicazgo, para su gente, e incluso exaltaban y ponían en lo alto a sus semíes y a los caciques, demostrando la relación que tenía el semí y el cacique, y por el cual deberían respetar a sus líderes. Hablando de otro personaje muy importante, los semíes. ¿Qué serían de nosotros los seres humanos sin creencias? Mientras que los griegos tenían a Zeus, Roma tenía al César. Y los católicos teníamos a Cristo muriendo por nosotros en una cruz, y los taínos tenían al semí, el cual era como una divinidad familiar. Era incluso considerado un tipo de ángel guardián, en donde cada individuo tenía su propio espíritu protector. Era un ángel guardián del Neolítico. Puede decirse que la historia de cómo los semíes eran hechos es un poco extraña, e incluso podría considerarse como un cuento moderno. Aquí en las imágenes tenemos a 2 semíes de madera, e incluso este último parece ser un semí de piedra.
Cuando un hombre iba de camino, ya fuera de noche, aunque a los taínos no les gustaba salir de noche por el mismo problema de que les podría salir un semí, cuando pasaban por un árbol, ¿verdad? Y la raíz se movía y de repente este hombre se detenía por el miedo, el árbol le solía decir, llámame a un veíque y él te dirá quién soy. Porque claro está, el taíno asustado le llegaba a preguntar al árbol que quién era y por qué le hablaba a él. El hombre asustado se iba directamente hacia donde el veíque y le explicaba lo que había pasado con el árbol y el veíque pues iba hasta donde el árbol. Le hacía el ritual de la caoba, le decía todos sus títulos como si fuera una persona importante, ya saben. Y ya a lo último le preguntaba que quién era, qué hacía ahí y por qué lo había hecho llamar. Además de que le prometía que si le decía cómo quería que lo corte y si quería irse con él, le iría a hacer una casa, o sea, las iglesias taínas de las que estábamos hablando en un principio. Entonces, ¿verdad? Hacían aquel árbol un semí, ya fuera un ídolo o un diablo, y le hacían la coba cada cierto tiempo. Podía ser varias veces al año que se hicieran, no había un por qué no hacérsela, ya que estos pensaban que si no le hacían la coba al semí o este se encontraba enojado porque no le hacían cierto tipo de ofrenda, les llegarían terribles desastres naturales. O sea, le llegaba un tsunami, pum, el semí está enojado, hay que hacerle inmediatamente la coba, hasta que éste llega a estar en un estado de reconciliación con ellos mismos. El Beike también solía efectuar muchas veces el rito de la caoba para conocer sus predicciones y pedir la riqueza. Y como sabemos que están ustedes muy interesados por saber qué es la caoba, va a hablar de ella a continuación. La caoba, el ritual de la caoba. Aquí podemos ver un ejemplo de más o menos cómo era que se hacía. El ritual de la caoba consistía en la inhalación de sustancias alucinógenas, que se llamaba caoba, y luego se precedía a un ritual de vómito, en donde los taínos, el cacique e incluso el veíque que participaba en el mismo, se purificaban para poder comunicarse correctamente con el semí. Este rito podía hacerse tanto en días normales e incluso en ocasiones festivas y solemnes, en cuyo caso era el cacique quien dirigía la ceremonia y él era el que hacía las preguntas y las peticiones al semí. Las funciones del veíque eran más bien ser el que se encargara del aspecto organizativo de la ceremonia y de las prácticas mágicas. Eso se solía decir porque a pesar de que el veíque era una parte importante de la comunidad, el taíno no le dejaba llegar mucho más alto, debido a que los taínos tenían unas grandes creencias sincretistas, o sea, sus dioses semíes llegaban a otras regiones demasiado rápido, y esto era a través de la historia, o sea, se la pasaban de manera oral cada historia sobre el semí. Y además de que ellos mismos presumían de que tenían un semí más fuerte que el otro, por lo que cuando invitaban a otro pueblo u otro cacique a su pequeña aldea, solían esconder los semíes porque llegaban a haber casos de hurtos. Los españoles nos robaron oro, pero los taínos se robaban entre ellos mismos, los dioses. ¿Y por qué creían que un dios era más fuerte que el otro? Simplemente por cómo dibujaban el veíque los diseños del mismo, o sea, como el artesano le hacía los diseños, era la forma de que sabían que un dios era muchísimo más fuerte que el otro. Aquí podemos ver ya al cacique quien está inhalando la caoba antes de empezar el ritual que se va a hacer. Aquí todos son hombres. La caoba se hacía especialmente por la parte masculina. Estos, cuando el dios se enojaba, llegaban a ser incluso huelga de hambre, se podría decir en la época moderna para nosotros los cristianos. Para ellos era más bien como una larga abstinencia hasta que se evitara y se reconciliaran con el dios, puesto que esto era para evitar enfermedades y derrotas en la guerra. Ya por último nos queda el personaje más importante de todo lo que considero fue la tribu taína, el veíque. Los Beikes eran el personaje necesario en toda la comunidad aldeana y ocupaban una situación privilegiada después del cacique y los nitaínos. Sus funciones eran organizar el culto, comunicar las tradiciones tribales, educar a los hijos de los caciques, ser consejeros y curar a los enfermos, siendo la última de las que más se distinguiera de las otras, puesto que los españoles descubrieron que hacían ciertas prácticas fraudulentas, de lo cual hizo creer a los mismos que o las creencias religiosas de los taínos eran o bien
una realidad o simplemente estaban viviendo bajo la mentira de algún vehículo. Los vehículos representaban el nivel de desarrollo social y religioso de los taínos. Estos podrían ser médicos y hechiceros, más bien, pero nunca sacerdotes, puesto que se creía que las enfermedades eran obras de los espíritus. Los métodos de curación eran esencialmente mágicos animistas. En su principal labor de curanderos, los vehículos iban a la casa del enfermo y se purgaban junto a él, procediendo a inhalar coba y a hacer que el enfermo también pudiera inhalarla. ¿Qué ocurre con esto? Que antes de ir, los vehículos tomaban un poco de hollín de la olla de carbón para hacerle ver, y con toda la cara negra querían hacerle ver a su enfermo los que ellos pensaban acerca de su enfermedad. Además que también cogían algunos huesecillos o algún tipo de carne, a veces incluso hasta piedras, y las envolvían en algún sitio donde no se les cayera o donde no pudieran verlas. A veces incluso se las metían hasta en la boca. Ya después de que habían hecho que el enfermo inhalara el polvo, el vehículo volvía nuevamente a sacar lo que se había metido en la boca un par de horas antes. También estos preparaban algunas clases de menjunje que se lo echaban en la boca a los enfermos y les servía como purgante para que las cosas que el enfermo hubiese comido hora antes ya o no le hiciera daño o pudiese vomitarlas. Luego empezaban a entonar cantos y a encender antorchas y se tomaban una especie de zumo que habían preparado. Ya después de que terminaban de hacer esto, el vehículo daba 2 vueltas alrededor del muerto, después le tomaba las piernas, le palpaba los muslos y después seguía hasta los pies y se lo empezaba a jalar con fuerza, como si estuviera sacándole algo. Y después de que hacía esto, donde intentaba extraer algún tipo de espíritu al enfermo, salía de la casa y le comenzaba a gritar al viento: vete a la montaña o al mar, a donde quieras. Y comenzaba a escupir dentro de la casa y a toser como si de repente se lo hubiese tragado a cualquier cosa amarga. Y ya cuando por último se acercara al muerto, empezaba a chuparlo por todas partes, que por el cuello, que por el estómago, que por la barriga, en fin, por todas partes, intentando sacarle lo que sea que se hubiese comido o el muerto que estuviese dentro de él. Ya al final escupía lo que se había metido horas antes en la boca y le decía al muerto y le decía al enfermo: oye, mira, esto fue lo que comiste antes lo que te hizo daño, o el semí fue el que lo puso aquí porque olvidaste poner cierta ofrenda. Y cuando eran piedras, estos la guardaban muy bien porque se creía que servían para las mujeres en el parto. Ya también ellos todos solían tener sus prueba-error, o sea, llegaba el paciente a morir. Y cuando esto ocurría, los familiares se iban a golpear de forma misericordia al pobre vehículo. Y cuando este no moría, ya que se creía que cuando un vehículo no moría después de la golpiza de una familia, era porque semíes en dioses de culebras le lamían las heridas y de repente lo sanaban. Ellos iban a donde el vehículo y le preguntaban: ¿los dioses culebras te han sanado las heridas? Y pobre del vehículo que dijera que sí, que el dios culebra le había sanado la herida, puesto que los familiares le daban una paliza mucho más fuerte, le sacaban los ojos y les arrancaban los testículos para darlo por muerto, definitivamente, porque creían que esta era la forma de matar a un vehículo y de que el dios culebra no pudiese resucitarlos. En fin, esta ha sido mi exposición, les dejo con mi compañera, muchísimas gracias.